Digo, llevamos 10 años de políticas supuestamente llamadas de inclusión, con subsidios, con coberturas sociales que antes no existían, con jubilados que pudieron obtener su jubilación. O sea, el gobierno presenta un escenario en la Argentina que fue, digamos, la mejor década de la historia. Sin embargo, el delito no ha descendido con esas políticas. Pero esas políticas son absolutamente inútiles. Son una fracción mínima del presupuesto del Estado. Es un maquillaje. 2.770 pesos para un jubilado, haya entrado por la moratoria o por donde fuere, es un atropello. Me hace acordar a Cavallo que decía que las personas adultas se tienen que ocupar de sus hijos y de sus padres. Es decir, que se pretende que el trabajador activo, naturalmente, tiene que proteger y la necesidad de los chicos, pero también de los adultos. Estaba liquidando el sistema jubilatorio. El hombre lo estaba liquidando, además, efectivamente, y colocaba toda la carga, digamos, sobre ellos. Entonces, no ha habido esa política. Ese es un primer punto. En segundo lugar, le va a sorprender lo que yo le digo. Yo estoy en contra de esa política. ¿Cómo así? Lógico. El trabajador tiene que tener el derecho al trabajo, no que lo asistan. Lo digo por razones sociales y políticas. Interpretando a la clase obrera como la fuerza principal de transformación, no puedo permitir que sea una clase asistida. Las clases asistidas no protagonizan roles históricos. Pero Jorge, en la Argentina... Entonces lo que le quiero decir, en una emergencia, por ejemplo en el 2001, luchamos abiertamente por el subsidio al desocupado, etcétera, etcétera. Naturalmente. Inclusive nosotros seguimos manteniendo, usted sabe que el seguro al parado es una cifra ridícula. Bueno, nosotros defendemos, por ejemplo, el sistema de seguro al parado con todas las críticas que tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Francia, es infinitamente más amplio, es una red de seguridad, etcétera, que naturalmente la crisis lo ha quebrado, porque ya no da para más. Nosotros defendemos todo eso, pero lo principal es el desarrollo industrial y el empleo digno, por salarios que realmente tienen que ver con lo que vale una fuerza de trabajo. Este es el punto esencial nuestro. ¿Cómo hace para integrar en un país donde lo sabemos y son estadísticas comprobadas? Ya hay gente, datos públicos, digo, chicos que hoy tienen 20 años que nunca vieron a sus padres trabajar. Bueno, macanudo. Quiere decir que ¿cómo hacemos para reingresar a...? No, pero permítame, quiere decir que mi crítica es pertinente. Mi crítica es pertinente. Porque efectivamente hay generaciones que no han desarrollado habilidades profesionales, capacidades, etcétera. Quiere decir que esta crítica de la izquierda al asistencialismo burgués, que pretende tutelar y que es una mínima fracción de los subsidios a las empresas por el gas, etcétera, que es una vergüenza. Permítame decir una cosa, mantener los subsidios a las empresas, hoy en materia de gas, de agua, etcétera, es financiar la fuga de capitales. Porque como esas empresas, lo que ganan más por tener un gas o un insumo subsidiado, no lo invierten, ¿a dónde dirigen la ganancia extra que obtienen? Van y compran los dólares del Banco Central y después se van del país. Esto es un verdadero atropello. Hoy eso no ocurre porque en Argentina eso está prohibido. No está prohibido. Cerró, obliga que no hay más remesas, hay que reinvertir. No. Hay un mercado, ¿cómo se llama? Hay un mercado bursátil donde usted compra y vende y saca el dinero del país. Absolutamente, contado con liquidación. Contado con perfectamente legal, etcétera, etcétera. Usted agarra las ganancias y se compra un bono en pesos, y después lo compra en pesos, está en dólares y después lo gira al exterior. Algo similar a lo que ocurre en Venezuela. Pero ¿usted no cree que en esos dos casos ocurre precisamente porque hay autoridades y gobiernos que no generan la confianza para quedarse? Porque la realidad es que en la mayoría de los países, la gente no saca el dinero del país porque lo reinvierten las empresas porque saben que pueden ganar dinero. Sí, eso no ocurre en ningún lugar del mundo, discúlpeme. El crédito en Estados Unidos está cayendo, Europa está en un estado de deflación, los capitales giran de un lado a otro porque invertir no invierten absolutamente en ningún lado, tenemos una crisis mundial absolutamente severa y los capitalistas se hacen los giles, distraen sobre esto. No.
Eso, digamos, no ocurre, no es un problema de confianza. Menem le dio toda la confianza del mundo, les regaló las empresas estatales, aceptó al 100% títulos que estaban a 10 centavos de dólar, y eso desembocó en la crisis de 2001, que para simplemente dimensionarla fue infinitamente más grave que la de 1890, que fue catastrófica. Buena parte de los últimos años el gobierno se dedicó a hablar en contra del Fondo Monetario, no le vamos a pagar a los holdouts, no le vamos a pagar a nadie. La realidad nos ha mostrado que, bueno, la Argentina, gracias no tanto a las políticas, sino a que la soja vale $500, hemos vivido una época, y la mayoría de los países latinoamericanos, hemos vivido una época de altos precios de los commodities, ¿no? A lo mejor, como dicen muchos, si De la Rúa hubiera tenido una soja de $500, probablemente no hubiéramos tenido fin de la convertibilidad, porque la entrada de dólares hubiera compensado las dificultades que tuvo la Argentina en ese momento. Pero estas políticas de decir, bueno, nada al Club de París, nada a nadie, finalmente no hacen más que aislarnos en un mundo donde el comercio es el que hoy nos rige las políticas. O sea, nosotros vendemos a los chinos, si no le vendemos a los chinos, no sé si la Argentina le va tan bien. Pero usted acá lo que tiene es una deuda financiera, no tiene una deuda comercial. Tiene una deuda financiera. Yo le pregunto lo siguiente, ¿para qué queremos 3.000 millones de dólares del Banco Mundial para agua potable? ¿Cuántos dólares vamos a gastar en el agua potable? Ni $1. Eso se hace con pesos. Los dólares ingresan al Banco Central y financian la fuga de capitales. ¿Por qué me quiero endeudar? Le voy a decir algo más. Hoy es un error brutal ir a buscar financiamiento internacional. Porque usted tiene que pagar una alta tasa de interés debido a las condiciones de Argentina. Y luego, cuando se las entrega al Banco Central, y el Banco Central emite pesos y luego los absorbe, tiene otra carga que es del 30%. Exactamente. ¿A usted le parece que y el dólar no se mueve ahora, por lo tanto es en dólares? Y si usted saca un seguro de cambio, también se asegura que el precio del dólar no se mueva. ¿A usted le parece que nosotros nos tenemos que financiar a una tasa de casi el 30% anual en dólares? Eso es un loco. Claro. El problema de la Argentina no es el financiamiento externo, o la falta de financiamiento externo. El problema de la Argentina es el derrumbe del sistema de ahorro argentino, que se manifiesta en el hecho de que los bancos cobran el 30%. Y no solo los bancos, el Banco Central ha colocado el 30% como piso. Un sistema bancario que cobra el 30% es un sistema bancario que no existe, que está quebrado. Jorge, también se manifiesta en un país que en los últimos 70 años le ha quitado 12 ceros a la moneda. O sea, ¿quién puede confiar? ¿No? ¿Quién puede confiar? Bueno, pero acá no hay ninguna medida para reconstruir el sistema financiero y el sistema de ahorro nacional, sino que se va al mercado internacional a financiarse al 8% en dólares y al 30% interno. Claro. Reservas que luego se colocan en el Banco de Basilea o en la Reserva Federal de Nueva York al 0,25. Entonces, como usted ve, estamos ante un saqueo generalizado. Sí, terminamos pagándola a todos, como siempre. Sí, todos no, la pagan los trabajadores. Porque las cerealeras que recibieron un certificado con una tasa de interés muy interesante para liquidar los dólares, que tiene que liquidar de cualquier modo, es una vergüenza. Una cerealera tiene que liquidar los dólares simplemente porque vendió en el exterior, tiene que pagar acá y además los tiene que liquidar esos dólares en el país. No, le han dado un certificado, te voy a premiar. Así que ese gobierno nacional y popular, que usted dice que se pelea con todo el mundo, es uno de los más complacientes con los intereses, con los grandes intereses financieros, en detrimento de la población argentina, de los trabajadores, que este año van a tener un deterioro salarial fenomenal. En la República Argentina, hace mucho tiempo que un trabajador no tiene acceso a lo que se llama la mejora social, es decir, a participar del incremento de la productividad del país. Cuando estaba Somisa había 12.000 obreros. Sí. Ahora hay 4.000. La empresa que se quedó con Somisa produce muchísimo más que Somisa. ¿Dónde está la mejora de los obreros frente a ese gigantesco cambio de productividad? No solo que no hay, estaría avalando. Mire, no solo que no lo hay, sino que cuando van a discutir salario ya lo tenemos que ligar a la productividad. Pero si eso es efectivamente lo que se niegan a hacer los sectores patronales, se niegan a participar de la productividad que ha creado el trabajador. No, le iba a decir que ahí me estaría avalando entonces el modelo más capitalista que establece que cuando las empresas mejoran, sus asalariados tienen o parte de acciones o bonos anuales, etcétera. Digo que en Estados Unidos funciona así, la mayoría de la gente trabaja
No, cuidado. Recibe bonos cuando a las empresas les va muy bien. Sí, sí, no, eso los ejecutivos. Pero tiene que tener un aumento salarial. El salario real del obrero norteamericano no crece desde los años 70. Sí, 7.50 la hora mínima está. Sí, desde los años 70. No crece en Estados Unidos. Pero la economía de Estados Unidos ha tenido un crecimiento espectacular. ¿Por qué? Por el crédito al consumo, que es lo que llevó a la bancarrota hipotecaria. Es decir, en lugar de aumentar los salarios, hipotecan los ingresos de los trabajadores. Acá está ocurriendo lo mismo. Lo mismo está ocurriendo en Brasil. Regularmente la prensa financiera brasileña informa de lo que ellos dicen el nivel de inadimplencias, es decir, o calote, es decir, el incumplimiento de la mora en el pago permanentemente. Sí. Ahora bien, si usted los salarios no están aumentando y sí aumenta el crédito al consumo y por lo tanto la proporción que el pago de ese crédito implica en el ingreso de las familias, estamos ante un callejón sin salida. Lo que le voy a decir es algo que yo ya se lo dije alguna vez en privado. En el fondo hay muchos aspectos de la izquierda que están tomados del liberalismo. Hay muchos aspectos parecidos. No, pero pasa lo siguiente. La izquierda no es una cosa que nació de una probeta. Es un producto de la historia de la humanidad. El liberalismo desempeñó un rol en la historia de la humanidad que fue relativamente progresista. Correcto. Por ejemplo, usted no me va a escuchar ahora una declaración de ruptura, de repudio, perdón, a la Declaración de los Derechos del Hombre, una cosa progresiva. Al contrario, forman parte del patrimonio histórico que tiene que ser superado. Ahora, usted ve los liberales, por eso le cité a Guinness y a Maslatón, con posiciones fascistas. Y el liberalismo en el mundo se está fascistizando. Absolutamente. Usted lo ve en bombardeos a países con cualquier tipo de pretexto. El tipo que lo hace dice, ¿por qué estás bombardeando Irak, Afganistán? En defensa de la democracia. Dios mío, qué hipocresía.